del arrebatamiento. Y vamos a seguir hablando de cosas tremendas. Y vamos a comenzar leyendo un versículo tremendo para ustedes después de haber cantado esta alabanza que nos conmueve siempre, nos hace vibrar porque nosotros debemos de ser adoradores. Entonces vamos a leer Hebreos 10:37. Miren lo que dice Hebreos 10:37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, nosotros dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Fíjense lo que dice, retroceder para perdición. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Entonces quiere decir que algunos retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe para preservar el alma, amigos. Porque el arrebatamiento va a suceder y solamente hay que esperar, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Jesús prometió que va a regresar por su pueblo y va a regresar por los que le aman. Y no tardará, así de que el justo por la fe vivirá. Y hoy tenemos un título donde se llama Se lo llevó Dios. Se lo llevó Dios. ¿Qué pasó? El arrebatamiento. Y vamos a leer una palabra que está en Segunda de Reyes 17, donde vamos a ver algo muy interesante, donde en la Biblia aparece 3 veces, nada más aparece 3 veces la palabra traspuesto. Y vamos a leer Reyes, Segunda de Reyes 17. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Si tienes lápiz, pluma, ahí, lápiz, pluma, papel, escribe los versículos y comprueba lo que te voy a decir. Aquí está. Vamos a ver qué pasó. Y vamos a hablar desde el contexto. No me gusta leer nada más el versículo porque la gente luego dice, vamos a hacer una enseñanza, vamos a hablar. Un texto fuera de contexto nos muestra un argumento de falsa doctrina, un argumento de un pretexto, y la gente inventa cosas y dice cosas. Pero vamos a leer desde antes. Y dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios. Estamos hablando del Dios de Israel, estamos hablando del Dios que creó todas las cosas. Porque mucha gente dice cosas. Entonces, dice que no rectas contra el Señor, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. O sea, ¿pero qué son edificaciones en lugares altos? Estamos hablando de imágenes, estamos hablando de ídolos, estamos hablando de eso. Habla el Señor. Se edificaron lugares altos y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y el Señor dice que de todos, que cuando edificaron estas cosas, dice, fueron y fornicaron con el palo y el leño y la piedra. Entonces es fornicación, o sea, adorar un ídolo es fornicación. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos. El incienso simboliza las alabanzas.
los adoraron y les dieron alabanza. A la manera, fíjense, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que había quitado, las traspuso, o sea, las quitó. Y ellos tenían un mandamiento donde el Señor les decía que no hicieran conforme a esas naciones, porque Él las echaba de delante de Él, de sus ojos, o sea, no le agradaron y las quitaron. El Señor las quitó. Entonces la palabra traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Entonces muchos de nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, yo creo en el Señor, yo tengo mi Dios, y sí, pero tú haces cosas muy malas para provocar a ira delante del Señor. Entonces si dices, ay, Dios es amor, y tú provocas al Señor a ira con tus actitudes, cuidado, amiguitos, amiguitas. Ahí sigo con esta tos. Bueno, entonces, esta palabra traspuesto, o sea, quitar, quiere decir quitar, destruir, dice. Y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no habéis de hacer esto. Ustedes no tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo santo. Pero si tú piensas que eres de Dios y te inclinas a un ídolo, el Señor está diciendo cosas. A mí me dicen, es que la Biblia no dice eso. ¿Qué dice entonces? Estoy leyendo. ¿Qué palabras de esta? ¿Qué no entiendes de estos versículos que acabo de leer en el contexto? ¿Por qué no entienden? Y se enojan. No es de que se enojen, es de venir al Señor, pedirle perdón por no haber entendido porque desde niños nos inculcaron cosas y no sabíamos. Lo que digan nuestros papás, eso es, y ya. Y yo me voy a morir lo que dijo mi papá y mi mamá, y no. Las tradiciones, no, tampoco, no. Sé inteligente y piensa. ¿Tú quieres agradar al Señor? Pues ve haciendo lo correcto delante del Señor. Entonces el título se llama Se lo llevó Dios. Y vamos a leer otra vez en Hebreos, en el libro de Hebreos, lo que dice. Vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia que se llama Enoc. Y miren, vamos a hablar acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, los del pasado, o sea, los primeros padres que habitaron la tierra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, aquí está nuestro versículo clave, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Fíjense los eventos que sucedieron. Alguien lo buscó y no lo encontró, porque lo traspuso Dios. 2 veces se repite la palabra traspuesto. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Y por la fe nosotros también vamos a ser traspuestos, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, traspuestos, vamos a ser traspuestos a otro lado. Tenemos que definir palabras porque mucha gente está diciendo que el rapto no existe, que no va a suceder. Pero miren, para no ver muerte, o sea, los que hayamos quedado, los vivos, los salvos vivos en el arrebatamiento, cuando se han resucitado los que ya murieron, los muertos en Cristo, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que no hayamos muerto,
seremos traspuestos, no vamos a ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Trasponer quiere decir que se lo llevó Dios, dice. Dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto, dice, traspuesto, traspuso, traspuesto. Y antes de que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, si tú no agradas a Dios, estás frito. Entonces el arrebatamiento va a suceder. Y si tú no agradaste a Dios, miren, lo voy a decir de esta manera, te vas a quedar. Por eso están las 10 vírgenes. 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. Entonces no seas insensato, arrepiéntete, busca al Señor, cambia tu mentalidad, cambia tu postura. Pero vamos a ver qué quiere decir la palabra traspuesto. Es una palabra griega que dice metacesis, que quiere decir transportación, es decir, transferencia. Y en este caso, como se habla del poder de Dios, dice al cielo. Desestablecimiento de una ley. Dios puso leyes aquí en la tierra. ¿Cómo va a suceder eso? Es una ley natural. Todos vamos a vivir la muerte, todos nos morimos, pero la resurrección, amigos, es algo increíble. Es una transferencia. Porque Dios desestableció una ley. Dice remoción, trasponer, cambio de lados, o sea, de la muerte, ahorita estamos en la vida, en este cuerpo, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida eterna, o sea, la resurrección de los muertos, los que creyeron en Cristo. Entonces, esta palabra es la 3331 del Strong, metacesis. Entonces tengo la otra palabra que es la 3346, que es metatitsemi, que quiere decir transferir, transportar. Es decir, literalmente, cambiar de lados. O sea, Dios dice un versículo que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros vivíamos en tinieblas, nacimos en tinieblas, vivimos en tinieblas y nos esperaban las tinieblas. Pero Dios, al creer en el Evangelio, al arrepentirnos, al buscar al Señor, nos trasladó a su luz admirable. A que seamos iluminados y entendiéramos. Mucha gente no quiere hacer caso, mucha gente no quiere obedecer al Señor y está ciega, está en tiniebla. Entonces Dios quiere que vengan a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra. En tu luz veré la luz, dice un salmo. En tu luz, o sea, ¿cuál? En la luz de la palabra del Señor en la Biblia. La Biblia es un espejo que alumbra los ojos de los hombres. Entonces, quiere decir alejar, o sea, alejar. Está la tierra y va a venir el Señor y va a alejar. Cambiar, convertir, trasladar, transponer. O sea, un cambio, una transferencia, un cambio de lado, o sea, del mundo físico al mundo espiritual. Algo impresionante, amigos. Y vamos a ver en Génesis 3, en el capítulo 19, dice, y vivió Jared, o sea, Jared, dice, después que engendró a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Entonces su hijo fue Enoc y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Dice, y vivió 300 años más y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué es lo que dice en la Biblia?
camina con Dios, pero nosotros somos tan religiosos que nosotros queremos caminar teniendo nuestra religión y no, tenemos que caminar con Dios en obediencia, conociendo su palabra. Entonces dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, ¿qué sucedió? Desapareció. Es un ejemplo de lo que vamos a ver acerca del arrebatamiento, porque van a desaparecer millones de personas que creen en Jesucristo. El arrebatamiento del que hablamos. Vamos a desaparecer de este mundo físico y nos vamos a trasladar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. ¿Y por qué le llevó Dios? Fíjense que aquí Enoc caminó con Dios, obedeció, pero por medio de la fe, del perdón, del arrepentimiento, tú puedes vivir eternamente. O sea, solo tienes que reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Y miren, esta palabra desapareció, es la palabra 369 en hebreo del Strong, es la palabra ajin, es como una raíz primaria que significa ser nada o no existir, o sea, desaparecer, ¿verdad? No existió, o sea, lo vimos pero ya no está, o sea, ¿qué pasó? Que no tiene entidad, generalmente se usa como partícula negativa. Ya ven que ahora los científicos dicen que el lado oscuro y el lado de la luz. Dice que carecer, quiere decir carecer. Carecer, cosa, desaparecer. Falta, faltar, inescrutable, infinito, morir, ninguno, perecer. O sea, habla una desaparición en diferentes desarrollos. Por ejemplo, en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, ahorita en México están desapareciendo muchas personas. Entonces a muchas las matan, las desaparecen, las secuestran. Están sucediendo muchas cosas en el planeta. Entonces muchos perecen y no los hallan. O sea, desapareció pero eso es por causa del pecado. Pero aquí estamos hablando que vamos a desaparecer porque Dios nos va a transportar, nos va a trasladar, va a hacer una transferencia. Como dice, se lo llevó Dios, nos va a llevar el Señor. Y vamos a hablar acerca del capítulo de Lucas 24:31 para que vean lo que dice. 24:31 de Lucas. Tienes que usar la Biblia, estoy leyendo la Reina Valera. Lucas 24:31. Miren lo que dice aquí. 24:31. Voy a leerlo desde el contexto. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya va declinando. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Estamos hablando de la historia cuando Jesús iba camino a Emaús, cuando se le apareció después de haber resucitado a dos de sus siervos. Está en Lucas, está desde el 24:13, pero estoy leyendo una parte. Entonces dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, o sea, ellos pudieron ver a Jesús, porque ellos no lo veían, no lo reconocieron. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Jesús se desapareció de su vista, se esfumó. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? En un abrir y cerrar de ojos, o sea, se le abrieron los ojos, lo vieron y se esfumó. En un abrir y cerrar de ojos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Sí, dice, y cuando nos abría las escrituras nos enseñaba y nos hablaba de lo que decían las escrituras.
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos y les decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y, y ha aparecido a Simón, fíjense, se le apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, nosotros, acuérdense que les he dicho que Jesús es la puerta. Jesús, es decir, el que oye mi voz. Si tú no oyes la voz de Jesús, no vas a oír eh, la trompeta para poder irte con el Señor. Esto no es religión, esto es creer en Jesús. Y miren lo que dice la carta de Judas. No Judas ese que cree la gente que, ay, es San Juditas. No, 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 ese es un ídolo, ese es un Dios que se han inventado los hombres en el día de hoy y muchos están creyendo y no. Vamos a hablar de Judas el apóstol. Y miren lo que dicen. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, a los que Dios ha llamado, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. No habla de alguien más, ¿eh? Misericordia y paz y amor les sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya ven por qué dice la gente que contiendan, o sea, defiendan la fe, defiendan su fe. Hay mucha gente que defiende su religión, defiendan la postura. Si no conocen el evangelio, pues no tienen nada que defender. Ellos defienden lo que conocen. O sea, está bien. Si la gente quiere defender su religión y que eso es, está bien. O sea, se respeta. Toda decisión se debe de respetar. Porque cada quien decide. Es una decisión que cada persona debe de tomar. Si la gente no se quiere arrepentir de sus pecados, reconociendo que Jesucristo es el único Dios, es el Señor, y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solo a Él se debe de creer, a Él se debe de servir, entonces la gente podrá venir a los pies de Cristo. Pero si no es así, amigos, no. Entonces Dios nos manda en su palabra a que contiendamos ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. Ya nos dio la salvación y predicamos la salvación. Predicamos que tú tienes la oportunidad al arrepentirte de venir a los pies de Cristo y de servir a Dios de una o de otra manera, porque el servir a Dios puede ser orando con tus diezmos, leyendo la Biblia, predicando, congregándote en una iglesia cristiana, que des frutos dignos de arrepentimiento, que des fruto del Espíritu, que tengas, fíjense, las condiciones que Dios nos da, dice que demos fruto. Nosotros debemos de dar fruto, no viene algo así como magia que, mira, ese hombre de repente ya tiene fruto. Mira, primero es Gálatas, Gálatas 5:22 para que les hable bien clarito. Efesios, Gálatas 5:22. Miren, más el fruto del Espíritu empezando. Tienes que dar el fruto tú. No es algo que Dios va a mandar como poder para que tú tengas ese fruto. Tú lo tienes que dar cuando tú conoces a Jesús, cuando tú avanzas en el Evangelio, cuando tú empiezas a notar que la Biblia dice cómo debes de comportarte. Son actitudes que vienen de Dios. Porque si tú te miras en un espejo y ves tus actitudes, aquí dice, el primer fruto es amor. ¿Eres amoroso? No, nada más cuando tú quieres o con los tuyos. No, aquí es amor. Que seas amoroso con todos. Porque si tienes a Cristo, si tienes el amor de Dios, si conoces a Jesús, si quieres parecerte a Jesús, Jesús es amor. El amor es Dios. El amor ágape. Entonces
Tú vas a ser como Jesús y vas a tener que ser amoroso porque ama a tu prójimo, ama a tu semejante. Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y cuando tú amas al Señor por sobre todas las cosas, pues por consecuencia vas a amar a tu prójimo. Le vas a ser perdonador. Si tú amas, perdonas. Si tú no sabes amar, no perdonas. Entonces ya cuando tienes el amor de Dios en tu vida, cuando conoces a Jesús, te has arrepentido de tus pecados y has entendido, has sido iluminado, has sido traspuesto de las tinieblas a la luz admirable, después del amor viene un gozo. Tú estás siempre contento. Estás contento por la salvación que Dios te ha regalado. Y luego después de ese gran gozo viene una gran paz. Estás en paz. Vives en paz, no tienes ninguna deuda. Has perdonado a todos y Dios te ha perdonado. Como dice en Romanos 8. Ay, no me acuerdo, Romanos 8. Sí, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, los que andan en, en obediencia a la palabra de Dios. Y luego está, por ejemplo, en Romanos 5 dice, justificados. ¿Cómo justificado? Has sido justificado, o sea, te arrepentiste. Todos tus pecados han sido borrados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué empiezas a tener después de ser gozoso de haber conocido al Señor? Tienes paz. Tienes paz contigo mismo, tienes paz con Dios por medio de Jesús. Tienes una actitud ahora de ser pacífico, ser una persona de paz con los demás. No quieres problemas, no te metes en problemas, eres un buen hombre. Entonces, cuando ya tienes la paz, eres un hombre paciente, o sea, le tienes paciencia a todos. Cuando ves o sea, como dice la Biblia, no contiendas con el necio, porque con el necio no lo vas a hacer entender, es contender, hablar, pelear contra el aire. Es como pelear contra un costal que no le duele nada, es pelear con el aire, dando puñetazos y no le pegas a nada. O sea, tienes que ser paciente, paciente, soportando a los demás. Sopórtense los unos a los otros, dice, soportando, con paciencia, que no te desesperes, porque en la desesperación hay problemas. Benignidad, o sea, que tú seas una buena persona, que tengas una actitud buena con los demás, porque Dios nos pide que seamos buenas personas. Bondad, que seamos bondadosos, que tengamos misericordia de las personas y que lo que Dios nos dio de gracia, lo demos de gracia. Mucha gente abusa de las personas, pide dinero, no lo paga, mas sin embargo Dios nos dice que nosotros debemos de ser bondadosos en cuanto a nuestro alcance de ayudar a los demás. Entonces Dios nos dice que debemos de tener fe, o sea, de veras tenemos, después de todo esto tenemos que aumentar nuestra fe creyendo todas las cosas. Y más hablando cuando viene el día del arrebatamiento. Mansedumbre, que seamos mansos, que no nos enojemos tan fácil o que no tengamos odio en nuestro corazón. Templanza, que seamos firmes en nuestra convicción, con una templanza cuando nos griten y tratar de cambiar nuestra actitud, porque muchas veces yo a veces no soportaba, me enojaba, gritaba, peleaba, o sea, quería imponer mis cosas, no, y la gente se enoja, entonces, ¿para qué luchar con un necio? O con un ateo, ¿no? O con la gente que cree que sabe todo, pero lo que sabe no lo sabe como debería de saberlo. Contra tales cosas no hay ley, amigos, no hay ley. Nadie te puede juzgar cuando tú tienes estas cosas y Dios no te va a juzgar por eso, te va a recompensar. Entonces la ley dice que es la transgresión de las reglas de Dios, o sea, el pecado. La ley fue dada y el pecado es la transgresión al mandamiento, a la ley.
Entonces por eso somos culpables. Y aquí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que debemos de vivir por el Espíritu, o sea, por la palabra, obedeciendo a la palabra del Señor. Entonces miren, porque algunos hombres, volvemos a Judas, porque algunos hombres, volvemos a Judas, han entrado encubiertamente, fíjense lo que les voy a decir, dentro de la iglesia cristiana, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que están negando, niegan a Dios, dicen que Jesús no es Dios, niegan el arrebatamiento como si Dios fuera un mentiroso. Más quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, si tú no crees, Dios te va a destruir. Hay muchas veces que dicen, no, pues es que el contexto, es que Dios no dice eso. Mira, aquí dice bien clarito. Más quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, o sea, ya saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, después a los que no creyeron, los destruyó. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fíjense, pos de vicios contra naturaleza, y me están diciendo mucha gente, es que no existen versículos en la Biblia que hablen de los homosexuales o de los del movimiento LGTB. Los hombres que andan con niños y la gente que anda con animales, o sea, teniendo relaciones sexuales, dice, no hay ningún versículo de la Biblia, pero aquí dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Qué practicaban? Dice que cuando los ángeles fueron a salvar a Lot, que es otro ejemplo del arrebatamiento, que Dios va a sacar al justo y va a destruir a los injustos. Entonces, desde el más grande hasta el más pequeño, estaban pervertidos. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra por su pecado. Y hoy en día toda la gente publica su pecado. Y hay un versículo que dice acerca de Israel, dice, publican su pecado por su ignorancia. Se olvidaron de Dios. Entonces, hoy en día, amigos, la gente publica su pecado en las redes sociales. Me dice una muchacha, me dice, no, es que y mi pareja, ay, son tus niños, le digo. "Eh, no, dice, yo fui abusada y tuve unos niños, pero murieron. Pero estos niños son de mi pareja. Ah, son de tu esposo. No, de mi pareja. Ah, pues explícame, ese mes abierta. Dice, no, es que yo me junté con otra mujer. Dije, ¿cómo? No, amiga, mira, esto es ir en contra de natura, en contra, como dice aquí, habiendo, dice, contra naturaleza, o sea, es un vicio. El homosexualismo, el lesbianismo, todas esas cosas, hombres que desean a niños, eso es perversidad, amigo. Y hay versículos que lo dicen. Entonces, dice que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, si este es el ejemplo del destino de los hombres que no se quieren arrepentir de sus pecados, pues lo siento mucho. Dios nos mandó a dar un mensaje de salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Jesús es bueno. Jesús es... Confiésale tu pecado y Dios te va a perdonar todo, pero tienes que cambiar de actitud.
sea, no tienes que, Cristo ya me salvó, yo lo acepto, sí, y vivir igual. Abre los ojos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, nosotros no estamos para enjuiciar a nadie, ni juzgamos a nadie. Estamos para advertirles y hablar del juicio de Dios, de su salvación, de lo que va a acontecer si no te arrepientes. O sea, no estamos juzgando a nadie porque dijo el Señor, dice, ni el Señor juzga. Pero te voy a decir una cosa, la palabra dice que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. Y la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día del juicio. ¿Por qué? Porque va a venir toda la escritura. Tu vida va a venir a la escritura. Tu ejemplo de, mira, tu vida fue esta, pero la escritura habla de ti, habla de tu pecado. Te dijo el Señor, no esto, no aquello, pero tú dijiste, no, pues es que yo, ni modo. El Señor te reprenda, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Cuántas gentes no conocen nada del Señor? Y blasfeman cuando uno predica el Evangelio. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjense, o sea, por naturaleza conocen que el hombre se hizo para la mujer y la mujer para el hombre, no el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. No, esto sí está terrible. Se corrompen como animales irracionales. O sea, hace una comparación Judas de que la gente se corrompe como animales, o sea, irracional, no piensan. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Pues, así es mi vida y qué. O sea, ¿qué pasó? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman por su propia vergüenza, en su propia vergüenza, dice, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ay, muchos dicen que, ay, cuando me muera voy a estar con Dios. Ay, a estar con Dios. Amigos, si mueren sin Cristo, no están con Dios, nuestros seres queridos. Es muy importante. Si la gente muere en una religión y cuando se muere no va con Dios, porque no murió en Cristo, en obediencia, en santidad, justificado por la fe, sino que murió en su religión. O sea, la religión no salva, el que salva es Jesucristo. De estos también profetizó Enoc. Y vamos a hablar de este hombre, de Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó. Enoc desapareció del planeta Tierra. Este fue el séptimo desde Adán, fue de la generación 7, fue el séptimo descendiente de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, han hablado contra Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Les aclaro, si usted está haciendo este video y usted se burla, Dios está hablando de usted. Dios está hablando de usted aquí. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios.
debe de saber que lo que está escrito aquí es Dios que está advirtiéndonos. Entonces estos dice, los que los dicen, en el postrer tiempo habrá burladores. Este es el último tiempo, estamos en los últimos tiempos y hay gente que se burla de Dios, que andan según sus malvados deseos, gente que habla perversamente, que en su boca dice muchas malas palabras, que tiene deseos de odio, que tiene deseos de que no le importa un cacahuate nada. Pero cuando sufre, cuando vienen angustia y tribulación, lloran y claman a Dios. Ay, Diosito. Y Dios está esperando. Hay personas que están, no, Dios mío, mira, sácame de aquí, dame una oportunidad, mira, yo voy a cambiar. Y no cambian. Estos son los que causan divisiones. Estamos hablando de la iglesia, la gente perversa, burlado, gente que se burla de, ay, el rapto no existe, ay, ay, sí, muy santos, son unos hipócritas, ay, ellos ya no quieren seguir al Señor y se separan de la iglesia. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, o sea, fíjense, sensuales. Aquellos que cuando de repente, ay, me nació amar a Dios hoy. Hoy voy a ir a la iglesia. Ay, me nació volver a ser bueno. O sea, eres un sensual. Un momento estás con Dios y en otro momento no estás con Dios. Fíjate, ve que ese es sensual. Sensual, como, ay, eres bien sensual. Me motivas. No, dice, estos son sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, no tienen al Espíritu y de repente ya son cristianos, de repente ya son buenas personas, de repente le salió lo de Dios y quiere ir a la iglesia, quiere ir a darle gracias a Dios. Y la gente va y va a lugares altos como a Talpa. Ay, voy a ir a Talpa y se visten de San Martín de Porres y van y le dan gracias a los ídolos. Amigos, Dios no está lejos de nosotros, Dios está cerca. Estas personas no tienen al Espíritu. Y hay muchas personas que hablan del Espíritu y que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo y no tienen al Espíritu porque dicen malas palabras, fuman, se drogan, toman vino, se emborrachan, son mentirosos, son sangrones. ¿Cómo dicen que ellos tienen al Espíritu? Piensan que porque van a una reunión y cantan alabanzas y están ahí, ay, me llené. No, las alabanzas estuvieron, no, me llené del Espíritu. No, no, no. Las alabanzas son para alabar a Dios, no para que te llenes del Espíritu. Cuando te llenas del Espíritu es cuando oyes la palabra y le dices al Señor, Señor, quiero obedecer, y tú te saturas de la palabra y el Espíritu lo pone en tu lugar, te pone en tu lugar y tú empiezas a caminar. Andemos por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, en obediencia a la palabra. Entonces estas personas no tienen al Espíritu, no tienen palabra, no conocen ni la Biblia. Es como aquellas personas que tienen una institución donde ellos ayudan a reformar a los drogadictos y ellos dicen malas palabras, los tratan mal pero ese es un negocio, amigos, no cambia la persona y usan la palabra de Dios, pero ellos no tienen nada de poder. Es que yo también, me dice uno una vez, dice, yo tenía una camisa que decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces este chavo me ve y me dice, nosotros también. Y yo, pues, ¿qué me quieres decir? Le digo, es que yo también, ese versículo que tiene tu camisa, yo también. Sí. ¿Y qué eres tú? Y me dice, no, pues yo soy católico, dice, pero estoy en un reformatorio. ¿Y entonces te convertiste a Cristo? ¿Y por qué no sales de la iglesia católica? Salí ahí, pueblo mío, dice el Señor. Entonces dice, no, pues es que está difícil, dice, es que no puedo dejar las drogas. Bueno, saliste y que no te avergüenzas del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y tú no tienes ese poder para poder dejar las drogas.
O sea, no entiendes en verdad qué es el poder de Dios para transformar tu vida. Donde si yo era un drogadicto, pues ya no me drogo. Si yo era un mal hablado, ya no maldigo. O sea, es de obediencia a la palabra. Y dice, pero vosotros, amados, edifíquense, edifiquémonos, dice, sobre nuestra santísima fe. O sea, la fe, como al principio, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la verdadera fe. Creer a Jesús, creer en sus palabras y, y darlas por un hecho, esperando siempre la consumación de esa promesa, porque va a ser sí, amén. Cristo viene en el arrebatamiento. Entonces dice que debemos de orar en el Espíritu Santo. O sea, orando conforme a la palabra, orando de verdad, en espíritu y en verdad. Conservándonos en el amor de Dios. Si tú amas a Dios, amas a tu prójimo. Si tú no quieres amar a tu prójimo, pues es que no amas a Dios, nunca lo amaste. Por eso odias, por eso maldices, por eso tienes odio, eres sangrón con los demás. Entonces, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando, o sea, si tú amas a Dios, amas a tu prójimo, debes de tener la esperanza de, que hablamos siempre de esperanza de vida eterna, que Jesús va a venir por la iglesia en el arrebatamiento. Algunos que dudan, o sea, las personas, algunos que dudan, dice, convénzanlos. Yo sé que muchos tienen dudas, les explica uno y no entienden y dudan y siempre están haciendo preguntas. Por ejemplo, me dicen a mí, un chavo me dijo, no, pues tú no conoces a Dios, me dice. Nadie lo conoce. No, sí se puede conocer al Señor. Dice, no, dice, tú sabes algo de Dios. A ver, ¿has visto a Dios? Digo, bueno, tú das por un hecho de que para conocer a Jesús tienes que verlo. Entonces ya no sería fe, sería vista, o sea, es por vista. Ya no sería fe, no, pero nuestra común salvación, nuestra común fe, nuestra creencia es por medio de la fe, sin haber visto nada. Fe es creer sin ver, esperando siempre la promesa que va a acontecer en el futuro. Y el Señor va a tener misericordia de nosotros para llevarnos a la vida eterna. Dice, algunos que dudan, convénzalos, los queremos convencer, pero si no quieren, está uno ahí duro y duro y no quieren, pero vamos a seguir en el convencimiento. A los que son necios los vamos a dejar, porque ¿para qué hablar con un necio, con un terco? Como les dije en una predicación que tengo ahí en YouTube que dice, no seas terco, ¿no? Se la escuché el otro día y dije, ay Dios mío, perdóname por hablar tan fuerte. Pero miren, a otros, sálvenlos. Y aquí viene la palabra, arrebatándolos del fuego. Así como Dios va a venir por su iglesia en el arrebatamiento, así dice el Señor que nosotros por medio del Evangelio arrebatemos a esas personas que van al infierno. Que las arrebatemos por medio del mensaje de salvación. Cristo murió por ti, Cristo entregó su vida, Cristo tiene planes para ti, entiéndelos, conoce a Jesús, obedécelo, arrepiéntete. Dios te llama, primero Dios te llama al arrepentimiento y te dice, ven y sígueme. Y tú decides si sigues al Señor, como lo leímos. Si tú no quieres, si tú eres de los que regresan, no vas a agradar al Señor. Y de otros tengan misericordia con temor. O sea, vemos a tanta gente, tengan misericordia. Ay, Señor, pobrecita gente, cómo sufre. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, que aborrezcamos, no que aborrezcamos a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que aborrezcamos, que andan en las drogas, en el alcohol, que andan en tanto pecado. No los aborrezcamos a ellos, sino que aborrezcamos la ropa que ellos, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea,
que le des la espalda al pecado, que aborrezcas el pecado. Todos somos iguales, todos hemos pecado contra Dios, todos somos pecadores. Pero Dios, cuando venimos a Jesús, Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre preciosa para que nosotros vengamos a sus pies. Y esperamos el día del arrebatamiento, porque cuando estemos con Él va a ser algo maravilloso, increíble. Yo sé que lamentablemente no todos van a ir con el Señor. Hay familias enteras, tenemos madre, hermanos, sobrinos, primos, tíos, hijos, nietos, bisnietos, y no todos van a ir con el Señor. Nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando estemos en el cielo, porque los que pensábamos que iban a ir con el Señor no van a estar. Pero iban a la iglesia. Las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Aquí viene el novio. Aquí viene Cristo. Cristo viene al arrebatamiento. No seas insensato. Sé prudente. Prepárate para entrar al cielo, a entrar a las bodas, para ir a la gran cena del Señor. Porque después vas a querer ir, pero ya fue demasiado tarde. Se cerró la puerta. Y el Señor te va a decir, no te conozco. Asegúrate de que el Señor te conozca. Porque mucha gente dice, yo conozco a Dios. Lo conocemos en la Biblia, pero Dios no te conoce. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser tu amigo. Quiere que le platiques tus problemas. Quiere que llores. Quiere que estés arrepentido. Quiere que estés ahí hablando siempre con Él. Señor, te necesito. Señor, esta tarde pues no he trabajado. Pero yo sé que tú tienes un plan para mí. Ayúdame a cambiar. Mira, no puedo con mi lengua. Mi lengua es como de serpiente, Señor. Difamadora. Mi lengua la arrastro por el suelo. Ando hablando mal de todo. No, perdóname, Señor. Señor, tengo malas actitudes. Ayúdame a cambiar porque yo no puedo. Enséñame tus caminos, Señor. Enséñame a caminar, Señor, en obediencia. Ayúdame. Esto nada más lo puede hacer el Señor y su Espíritu. Dios te corrige. Tantas blasfemias que hablan como, la Biblia no la escribió Dios, la escribieron hombres, por eso, ahí está toda chueca. No. La palabra de Dios es tan segura que el Espíritu de Dios te va a guiar a toda la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de tanta ignorancia. Libre de tantas tonterías que hablan en el mundo. La palabra de Dios es poderosa, útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Y toda buena obra es lo que les leí de Gálatas 22, que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. No digas que, no sé cuál es la voluntad de Dios, bien sencillo. Obedece. Obediencia a la palabra del Señor. Y si tienes la esperanza bendita, que es la esperanza de la vida eterna en el arrebatamiento, de la transformación, de ser llevados con el Señor, amigo, bendice esto a muchos y bendice mi alma al Señor por ello. Y nos alentamos con estas palabras. El Señor está cerca. El Señor viene pronto. Créelo, porque eso es la fe. Creer una palabra que el Señor va a venir, tal vez se tarde, pero no tardará, como lo leímos en Hebreos 10:37. Parece que se tarda, pero el Señor no retardará su promesa. Él va a venir y va a cumplir su palabra, tal y como está escrito.
todos los acontecimientos que vienen en el mundo entero, poco a poco se van a ir cumpliendo. Aunque nos toque un pedacito de sufrimiento, no importa. Se va a cumplir, hermanos, amigos. Tenemos que buscar al Señor y tenemos que echarle muchas ganas y buscar al Señor en verdad. Dejando esas doctrinas extrañas y que están muchos predicando, porque muchos están oyendo doctrinas de demonios. No todo lo que se dice en el púlpito ya es de Dios, porque dice el apóstol Pablo que se han levantado hombres perversos que están engañando al rebaño, que están desviándolo del camino. O sea, fíjense cómo le habla Dios a la perversidad. O sea, tú predicas la palabra tal y como está escrita, con fe, con esperanza, con amor, con arrepentimiento. No se trata tampoco de estar gritando el evangelio. Ay, eres ese señor, grita mucho. ¿Y qué con gritar? Las muchas palabras pueden volver loco a uno. Tenemos que estar conscientes de lo que vamos a hacer. Oremos siempre, todo el día, estemos en oración, pensando siempre en el Señor, que nuestro pensamiento sea el Señor. Nuestro primer pensamiento, nuestra primera obra que sea en el Señor, todo en Cristo Jesús. Dios les bendiga en esta tarde tan preciosa. Espero mañana voy a seguir estudiando. Hay veces que muchos dicen, es que repite lo mismo. Le digo a mi hija, ¿sabes cuando vas a la iglesia a veces? Eso ya lo sé, eso ya lo sé. ¿Sabes por qué no lo repiten muchas veces? Porque se nos olvida. Muy pronto se abandona al Señor. Muchos ya lo abandonaron. Vino la pandemia, se fueron de la iglesia. Póngale, muchos murieron, pero muchos ya deberían de regresar a la iglesia. Y no regresan. Son inconstantes. Hay cosas, lo voy a decir así muy, o sea, hablan de sarcasmo, pero dicen así. Hay más cosas más importantes que Dios, amigos. Está la familia primero. No, es que tengo un negocio más grande. No. Primero es Dios, amigos. Primero es Dios. Luego Dios y después Dios. Y no crean que con una oracioncita todo se va a arreglar. Tenemos que obedecer. Y en la obediencia está la transformación de nuestra vida. Dios los bendiga en esta tarde. Amémonos de corazón. Hay que amar a la gente, pobrecita. Hay mucha gente que sufre. Hay muchas familias que tienen problemas con sus hijos, que andan en las drogas y no saben qué hacer, no saben qué decir. Hay muchos esposos que andan mal en su relación con su esposa. Muchos le pegan a su esposa, muchos las ofenden. Y créamelo, yo era un hombre perverso, sanguinario. Y no conocía del Señor, era ateo. Me burlaba de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y la iglesia está llena de pecadores que se arrepintieron. Está llena de hipócritas que se arrepintieron. Está llena de mentirosos que se arrepintieron. Está llena de asesinos. Está llena de gente tranza. Porque usted pensaba que, los cristianos son otra cosa, miren. Todos venimos del pecado. Pero hay gente que no se quiere apartar del pecado. Quiere vivir en su pecado y justificarse de que Él es bueno. Así de que ponga atención a la palabra de Dios. Bendiciones para todos, Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere en otro capítulo y vamos a seguir hablando del arrebatamiento porque estoy estudiando esta situación y quiero que la gente se prepare y preparémonos. Estudiemos la palabra del Señor para prepararnos, pero bien, no se crea de las mentiras. Y todo lo que digo, también usted, con Biblia, papel y lápiz, vea lo que les leo de la Biblia y lo que digo. Y si usted está de acuerdo, pues adelante.
Si no está de acuerdo, puede hablarme, puede escribirme, puede decirme, oye amigo, pues pienso esto, vamos a llevar cautivo cualquier pensamiento a la palabra de Dios para poderlo, como dice Corintios 10:4, todo, todo debe ser llevado a la palabra del Señor. Porque las palabras a veces salen sobrando, amigos, las palabras que nosotros hablamos. La Biblia es lo que dice, la verdad hay que entenderla. Entiéndanme, dice el Señor, y compréndanme, conózcanme. Muchas gracias y nos vemos mañana si Dios quiere. Bendiciones para todos y que en el nombre de Jesús tu vida cambie. Que bendiga el Señor a toda tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos vemos.